La sala de los abencerrajes. Esta sala fue alcoba del sultán. Al ser cuarto privado no hay ventanas al exterior. Los muros están ricamente decorados. El estuco y los colores son originales. El zócalo de azulejos es del siglo XVI, de la fábrica de azulejos sevillana. La cúpula está decorada con mocárabes. En el suelo, en el centro, una fuentecilla servía para reflejar la cúpula de mocárabes, que al estar ricamente decorada conseguía una luz encantadora y mágica, pues al entrar por la tarde superior iba cambiando según las distintas horas del día. En el pasillo de la entrada se encuentra una escalera que sube hasta unas estancias altas, el popularmente denominado harem, con un patio situado sobre el aljibe, con 2 pórticos a cada lado, de 3 arcos cada uno con columnas de ladrillo y el otro de mármol, con capiteles verdes reutilizados. La leyenda dice que en esta sala fueron degollados uno a uno los 36 miembros de la tribu de los abencerrajes, que junto con los zegríes eran las 2 familias más importantes de la nobleza árabe. Eran 2 tribus enemigas. El sultán Muley Hacén tenía una esposa favorita, Isabel de Solís, castellana. Parece ser que tenía amoríos con un abencerraje. Los zegríes se chivaron y a continuación vino la matanza. Se dice que el pilón que está en el centro todavía tiene las manchas rojas de los degollados. Sala de los Reyes. Esta sala se estructura en torno a un gran vestíbulo de más de 30 metros de longitud, que servía de escenario para las más variadas recepciones y representaciones festivas. La sala en cuestión ocupa todo el lado oriental del patio, llamada así por la pintura que ocupa la bóveda del cuarto central. Es la sala más larga del harén, dividida en 3 cuartos iguales y 2 pequeños que pudieran ser armarios, por su emplazamiento y falta de iluminación, probablemente destinada a fiestas familiares. En la bóveda del centro, las pinturas representan a los 10 primeros reyes de Granada, desde la fundación del reino. Uno de ellos, con barba roja, que puede ser Mohamed ben Nazar, llamado Alamar el Rojo, fundador de la dinastía nazarí. En las bóvedas laterales hay pinturas que representan caballeros y damas, realizadas a fines del siglo XIV. Hubo un intercambio artístico en tiempos de Pedro I de Castilla, quien solicitó ayuda al rey de Granada para restaurar los reales alcázares de Sevilla. Esta recibe su nombre por la pintura que ocupa la bóveda del cuarto central. Es la sala más larga del palacio, dividida en 3 cuartos iguales y 2 pequeños que pudieran ser armarios por su emplazamiento y falta de iluminación. También se la llamó Sala de la Justicia y del Tribunal a partir del siglo XVIII. Se accede a ella desde la cabecera del Patio de los Leones por 3 pórticos con arcos triples de mocárabes y decorados con rombos calados sostenidos por finas columnas. Por su disposición, la sala queda dividida en 7 partes. 3 habitaciones cuadradas, separadas por 2 tramos rectangulares y alcobas en los extremos. En las habitaciones cuadradas se observan cúpulas de mocárabes y se accede a los tramos rectangulares que las separan a través de arcos dobles, tramos que también poseen bóvedas de mocárabes, al igual que las alcobas. Toda esta distribución y decoración realzan la luz que penetra en la sala, en la que se contrasta la pesadez de los arcos con la delicada ornamentación de sus muros, compuesta por inscripciones, así como por un zócalo de alicatados que rodeaba la sala, del que solo quedan 2 fragmentos. Las pinturas de las bóvedas que representan la sala se encuentran en 3 cúpulas de madera en forma de elipse y forradas de cuero. La pintura del centro podría estar representando a los 10 reyes de la dinastía nazarí. Las de las bóvedas laterales nos muestran escenas caballerescas, de caza principalmente, y de temática amorosa, y posiblemente cuentan leyendas o aventuras de reyes musulmanes. A pesar de esto, las pinturas son claramente cristianas, lo que queda patente en la representación de temas musulmanes,
mucho más torpe e imprecisa que la de los cristianos. El taller toledano, en su proyección hacia Andalucía, nos ofrece uno de los ejemplos más singulares de la pintura gótica del siglo XV. En las escenas sobre cuero que cubren las tres falsas bóvedas de la Sala de los Reyes de la Alhambra de Granada. Desde el punto de vista formal, dichas escenas resultan cercanas al gótico lineal, ya que predomina el dibujo y posee un modelado muy somero, aunque han desaparecido ya los convencionalismos de los pintores románticos y los escenarios arquitectónicos son análogos a los de los relieves. Con frecuencia, como en la miniatura del gótico lineal, los fondos son de oro, aplicado en panes. El estilo, con bastantes recuerdos del gótico lineal en el abundante empleo de la línea y el dorado, responde también a los caracteres del Trecento. En los rasgos de las figuras, la preocupación por el volumen, así como en algunas indumentarias que evidencian notas florentinas. El conjunto se debe sin duda a artistas cristianos conocedores del mundo musulmán, en donde se mezclan la estética italiana con la islámica, poniéndose de manifiesto la influencia del taller toledano como base de la amistad existente entre don Pedro I de Castilla y Mohamed V de Granada por esos años. En las bóvedas vemos una rica iconografía de carácter profano. En este sentido, hemos de advertir que estas pinturas de la Sala de los Reyes son el mejor ejemplo de pintura gótica profana, de difícil interpretación por otra parte. De las tres bóvedas, la central presenta a varios reyes, que son, por considerarse los de la dinastía nazarí. Permiten fechar las pinturas entre 1396 y 1408. A primera vista, la más atrayente puede resultar ser la pintura de los reyes, aunque en ningún momento hemos de olvidar la importancia que poseen las dos bóvedas laterales, pues en ellas se representan escenas de caballería y de amor, probablemente inspiradas en algún texto literario novelesco, aún no identificado. Cristianos, a casi la totalidad de los personajes y cristiana la arquitectura del fondo, el caballero moro que figura en lugar preeminente presta a la composición sabor de romance fronterizo. Volviendo a lo dicho, la obra cuenta con inspiración caballeresca en la literatura de la época, sin olvidar contactos con las artes decorativas en donde se combinan temas de amor cortés, caza y juego con elementos fantásticos y simbólicos, en los que se une la estética islámica con la cristiana. Las pinturas tienen una técnica muy laboriosa. Se trata de planchas de madera de peralejo bien cepillada y formando una elipse. Sobre la superficie cóncava se extiende el cuero mojado, pegándolo con un baño de cola y claveteado con pequeños clavos de cabeza cuadrada cubiertos de estaño para evitar la oxidación. Sobre el cuero se dispone una capa de yeso, caña y cola de 2 centímetros de espesor ya tostada y pintada del rojo. Sobre esta capa y con un punzón se dibujan los temas. Representaciones de las pinturas de la Sala de los Reyes. En el siglo XVIII se produjo el verdadero impulso de revalorización de temas árabes. Esto tuvo como punto de partida la iniciativa de la Real Academia, que a mediados del siglo XVIII promovió la publicación de las antigüedades árabes de Granada y Córdoba. En esta publicación se llevaron a cabo copias de las obras musulmanas para su estudio y divulgación. Estas copias fueron realizadas por muchos autores. No obstante, debemos destacar la labor emprendida por Sarabia, que copió las obras de las bóvedas de la Sala de los Reyes en 6 lienzos y las copias realizadas con posterioridad por otros autores como Joaquín Ballester, la bóveda derecha, y Josep Mujía, quienes pudieron realizar sus copias con mayor libertad. Este somero ejemplo nos da una idea de la importancia de estas pinturas y sobre todo de la importancia que tienen para el estudio múltiples representaciones de una misma obra. Todo esto prueba el valor y preocupación que por estas pinturas se ha mantenido desde el siglo XVIII hasta nuestros días. En la actualidad se siguen estudiando como uno de los mejores ejemplos de la pintura trecentista y gótica profana castellana.
Interpretaciones. La obra ofrece toda una serie de interrogantes, tanto en relación con la identidad del artista y del cliente, como en torno a la interpretación iconográfica. En la bóveda central, dispuestos simétricamente en torno a su espacio oval y conversando entre sí, se sitúan 10 figuras de musulmanes, sentados sobre cojines, lujosamente ataviados, destacando sobre un fondo dorado con una decoración de estrellas en su eje. En sus extremos se sitúan 2 escudos de la Orden de la Banda con cabezas de sierpes y leones custodiándolos. La identificación de los 10 personajes ofrece diferentes interpretaciones. Para unos será la representación de los reyes de la dinastía nazarí de Granada. Otros piensan que se trata de un consejo árabe. Una tercera postura apunta hacia personajes de la aristocracia granadina o fantásticos guerreros, sorprendidos en el momento en que son investidos de la Orden de la Banda. Una última posibilidad es que se trate de Mohamed V acompañado por sus cortesanos. Podríamos decantarnos por la primera interpretación, ya que probablemente es la que más se ajusta, tanto a la funcionalidad de la sala como a la composición de la obra. En las bóvedas laterales parecen representarse las escenas secuenciales de un relato novelesco medieval, en el que unos caballeros, claramente identificados por sus ropas musulmanas y cristianas, realizan diversas pruebas para obtener los favores de una dama. La historia, que comienza en la bóveda izquierda, puede tener su desenlace en la bóveda de la derecha, sucediéndose distintos episodios como la cacería de animales salvajes, el juego del ajedrez o la justa entre caballeros. Todas las escenas se desarrollan entre una extraordinaria representación de la naturaleza, aves y animales silvestres en movimiento entre una profusa vegetación y arboleda. La sala de las 2 hermanas se sale del patio de los leones por el lado opuesto a la sala de los abencerrajes. Se pasa una puerta original de taracea, una de las más bellas del palacio, actualmente conservada en el Museo de la Alhambra. El nombre de 2 hermanas procede de las 2 losas de mármol blanco que hay en el suelo, a ambos lados de la fuente central, exactamente iguales en tamaño, color y peso. Tiene un mirador sobre la ciudad y comunicación directa con los baños. Esta sala, al igual que toda la Alhambra, tiene poemas escritos en las paredes. En cada cuarto del harén hay 2 puertecillas. Una da al harén alto, otra es una letrina. No hay cocinas. Empleaban el anafre o cocinaban fuera. Su uso podía ser la escucha de música, aunque otras fuentes dicen que allí se reuniría la Shura, el Consejo de Ministros. Sala de los ajimeces. Al fondo de la sala anterior se encuentra esta sala, con un interesante techo de mocárabes rehabilitado en el siglo XVI. Mirador de Lindarraj. A continuación de esta, el balcón de Lindar Aixá. Daba al valle del río Darro y se veía a lo lejos de la ciudad. La construcción del pabellón de Carlos V interrumpe ahora la vista. En el mirador de Lindarraja se puede leer el siguiente poema: Yo soy de este jardín el ojo fresco. En mí a Granada ve desde su trono. Lo cual hace pensar que allí pudo estar situado él o un trono, aunque no es seguro. Los cuartos del emperador son los 6 aposentos construidos entre 1528 y 1537 para que el rey Carlos habitase aquí mientras estaba en Granada, en su viaje de bodas. Son el despacho, la antecámara, con una placa de mármol en memoria del escritor Washington Irving que residió en esta parte del recinto, concretamente en las salas de las frutas, mientras escribía sus cuentos de la Alhambra en 1829, y los dormitorios reales. Configuran el patio de Lindarraja hacia un lado y el patio de la Reja hacia el otro. El peinador de la Reina es una antigua torre nazarí de Abul Hachad usada por el sultán para recreo y meditación,
que fue reformada al construirse las habitaciones, manteniéndose intacta su planta a los jardines, pero construyéndose una linterna sobre ella, de estilo renacentista. Cuenta con una antecámara, el peinador en sí, con frescos, usado también como tocador real probablemente por la reina Isabel de Farnesio, y una galería porticada. El patio de la reja, también llamado de los cipreses, está cercado al este por las habitaciones, al sur por los baños de Comares, al oeste por Salón de los Embajadores y al norte por un corredor que comunica este salón y las habitaciones. De 1618, otro corredor realiza una función similar al sur, cerrada con una reja entre 1654 y 1655. El patio de Lindaraja, también llamado Jardín de los Naranjos o Jardín de los Mármoles, recibe su nombre del mirador de Lindaraja, que lo limita por el sur, mientras las habitaciones lo hacen por lados restantes. Por el este se halla la Galería de Chateaubriand, en honor al escritor y político francés, de diseño italiano. Los jardines nazaríes que se hallaban fueron reformados con la construcción de las habitaciones, instalándose una fuente renacentista, de Bartolomé Fernández Lechuga, aprovechando una taza de mármol árabe. El Partal y otras ruinas. Toda la Medina, especialmente su zona norte y exterior, cercana a los palacios nazaríes, contaba con palacios, muchos excavados de personajes cercanos a la familia nazarí. El Partal debe su nombre a la voz árabe que significa pórtico, y se refiere a los restos de la residencia del sultán Mohamed III, el más septentrional y más antiguo. Está orientado de norte a sur en torno a un gran patio rectangular con alberca y pórtico en el lado norte. Al principio de la dinastía nazarí, este palacio era la zona principal, pero tras la construcción del Palacio de Comares, se convirtió en una zona marginal. Ismail I inició la fase constructiva de palacios y dependencias reales. Se levantaron la alcaicería, la alhóndiga nueva, el puente sobre el Darro y la madraza de los palacios nazaríes. Oratorio del Partal. Fue construido por Yusuf I como una pequeña mezquita oblongo. El Palacio de Yusuf III, también llamado Palacio del Conde de Tendilla, ubicado al sudeste del Palacio del Partal, fue construido por Yusuf III también. Tenía una planta similar al Palacio de Comares y al Palacio del Partal. Tenía baños propios. Fue cedido por los reyes católicos a Mondéjar, siendo usado en lo sucesivo como residencia de los alcaides de la Alhambra, hasta que Felipe V en 1718 despojó del título a la familia por su apoyo al bando austríaco en la Guerra de Sucesión, y el edificio fue derribado por orden real, aunque la leyenda afirma que fue el propio conde. Rauda Real. Adosado al flanco sur del Palacio de los Leones, era el enterramiento de los sultanes nazaríes, hasta su desmantelamiento por Boabdil. Torre de los Picos. Los picos que sobresalen de ella le dan nombre a esta construcción de finales del siglo XIII o comienzos del XIV. Su interior tiene 3 plantas. La Torre de la Cautiva, suntuosa construcción de Yusuf I, debe su nombre a Isabel de Solís, que, como dice el nombre de dicha torre, estaba allí cautiva. En sus zócalos, de obra de azulejos, y en su suelo hay auténticos prodigios. Torre de las Infantas. Fue construida en 1395. Es la mejor conservada. Buen ejemplo de lo que era un palacio andalusí con todas sus comodidades. Se trata de un palacete con bancos a la entrada para los eunucos, patio interior con alcobas, entrada en recodo, fuente en el centro, ventanas a los huertos de flor, en este caso al Generalife, piso superior para las damas, arriba una terraza. El techo era de mocárabes y desapareció en un terremoto. Curiosa bóveda de entrada.
fue la residencia de las hermanas Zaida, Zoraida y Zorahaida, cuya historia narra Washington Irving en Cuentos de la Alhambra. La Torre del Agua, por donde entra en el recinto la acequia real. La acequia real es una canalización de agua de época nazarí de 6 kilómetros de longitud, que se construyó dentro de un complejo sistema hidráulico para abastecer a la Alhambra y el Generalife. Junto con los albercones y los pozos altos, forma una de las estructuras hidráulicas más importantes de la España medieval. El convento de San Francisco se levanta sobre el palacio construido por Muhammad III en el siglo XIV, remodelado por Yusuf I y Muhammad V, que contaba con un patio de grandes dimensiones en el centro, lo que le daba forma de villa de carácter rústico. Después de la conquista, se donó a los franciscanos, lo que lo convirtió en el primer convento de Granada. Fue demolido al año siguiente, aunque se conserva la antigua capilla, obra nazarí reconvertida, en donde fueron enterrados los reyes católicos hasta la construcción de la Capilla Real de Granada. Además, tiene un patio andalusí, balcón cerrado con celosías y aljibe. Actualmente funciona como un hotel gestionado por la empresa estatal Paradores de Turismo de España.